La Biblia nos presenta grandes historias que han despertado la curiosidad, la crítica y el escepticismo de muchos. Pero que también estas mismas historias se levantan como grandes hitos de la fe en el mundo cristiano. La historia que hoy nos convoca es la Torre de Babel. Babilonia, su vida y evolución como ciudad están ligadas a su principal monumento religioso, un sigurat donde su principal deidad encontraba su morada. Mas sin embargo, a través del tiempo, esta ciudad y su torre quedaron sepultadas. Entre los años 1165 y 1170 después de Cristo, el rabino hispano Benjamín de Tudela realizó un largo periplo por el Oriente Próximo. Gracias a este viaje obtenemos las primeras informaciones sobre las ruinas de Babilonia, pero sin exactitud. Es por esto que comete el error de identificar las ruinas del sigurat de Birs-Ninrub, que es la antigua Borsipá, con los restos de la mítica Torre de Babel, descrita en el Génesis. Otros aventureros y comerciantes entre sus viajes intentaron dar con la ubicación exacta de la ciudad de Babilonia. Pero en 1604, Pedro Teixeira, un hebreo portugués, en sus viajes por la región de Bagdad, pasó cerca del lugar ocupado por la ciudad de Babilonia. Teixeira fue el primero en realizar una identificación acertada de la antigua ciudad de Babilonia, y con esto trajo claridad sobre su ubicación. Mas sin embargo, se presenta una pregunta: ¿dónde se encontraba la gran torre de esta ciudad? En el año de 1899, Robert Colesaway, con una exploración sistemática de la ciudad de Babilonia, dio con el emplazamiento del sigurat o torre de este lugar. Lamentablemente, transcurrido más de 2 milenios de abandono, pillaje y destrucción, lejos de ser el impresionante monumento descrito por el Génesis y buscado por no pocos aventureros, se trataba tan solo de un sencillo núcleo de adobe. Citando más evidencias, podemos decir que la primera mención del sigurat de Babilonia en un texto propiamente histórico procede de una inscripción del rey asirio Senaquerib, que destruyó la ciudad en el 689 a.C. Su hijo y heredero, el rey Asarjadón, inició la reconstrucción de la ciudad de Babilonia, cuyo verdadero alcance no es conocido. Durante su reinado invirtió grandes medios en la reparación de los principales monumentos, entre ellos el sigurat, que por primera vez en una inscripción real aparece citado como Etemenanki. Es posible que el Código de Leyes de Hammurabi contenga la que podría ser la primera alusión escrita al sigurat de Babilonia. Esta expresión recuerda mucho el significado del nombre ceremonial en sumerio del sigurat de Babilonia, el Etemenanki, cuyo significado es casa, que es el fundamento del cielo y de la tierra. La historia de Babilonia y la de su célebre torre escalonada son inseparables. Esto hace pensar que el primer sigurat de Babilonia se remontaría al origen de la ciudad, a datar con probabilidad a finales del tercer milenio antes de Cristo. Un análisis de la geometría del plano de la ciudad pone de manifiesto que el Etemenanki ocupaba un lugar central en el conjunto de la organización urbana. Situar el sigurat en el centro del sistema fue un acto voluntario de fundación que concebía el sigurat como un elemento central y coordinador. Heródoto, en el año 450 a.C., visitó esta ciudad y nos brindó información sobre las medidas de la torre el Etemenanki y de cómo estaba construida la ciudad. Mas en su visita, ya Babilonia no poseía el esplendor de antaño y en ese momento estaba ocupada por los persas.
Los trabajos de excavación llevados a cabo en 1962 en los restos del núcleo del monumento permitieron a Hans Hort Smith establecer una secuencia de 3 fases constructivas. La más antigua estaría constituida por un núcleo de adobe que formaba una planta cuadrangular de 65 metros de lado. La segunda consistía en un revestimiento de adobe que daba lugar a un edificio con una base de 73 metros de lado. Y finalmente, la tercera fase estaba definida por otro revestimiento, en este caso de adobe cocido, que delimitaba un monumento con una base de 91 metros de lado. El arquitecto alemán ha explicado este esquema constructivo de la siguiente manera. La primera torre de piso sería aquella que fue construida inicialmente en la fundación de esta ciudad y más adelante destruida por el rey Sennacherib. La segunda sería el resultado de la reconstrucción de los reyes asirios Asarjadón y Asurbanipal. Y la tercera sería obra de Nabopolassar y Nabucodonosor II. Decir que el Etemenanki es la mítica Torre de Babel no suena descabellado, mas sin embargo sí podemos afirmar rotundamente que esta ciudad desde sus inicios construyó una torre con la finalidad de adorar a otro Dios en rebeldía al Creador.